Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien, Dios me lo bendiga, me lo llene de mucha paz el Señor, que el Señor me lo siga llenando de esa gracia que es la presencia de Él en sus vidas. Qué precioso. Bueno, bendito sea el Señor. Aquí estamos conjuntamente con mi esposa que me mira mis cuadernitos y mis notas, pero tengo que perdonarla como siempre. Pero bueno, esto es mío, mi amor, qué pena. Dios me lo bendiga. ¿Cómo estás hoy, mi amor? ¿Sí has podido ya salir de esa situación que tenías con tu parte de salud? Sí, ya, gracias a Dios. Pero a veces incomoda, ¿verdad? Esa parte de salud incomoda un poquito, pero lo importante es que nuestro corazón y nuestra mente siempre estén en lo eterno. Porque a veces nos distraemos demasiado, a veces la parte de la salud como que nos distrae en ocasiones, ¿no es cierto? Pero lo importante es que nuestra mente y nuestro corazón estén plenamente en la presencia de Dios. Entonces invocamos la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios, te doy gracias, Padre Celestial, porque siempre tú nos das una nueva oportunidad. Cada día es una oportunidad para crecer en tu amor. Es una oportunidad linda. Y por eso hoy venimos a entregarte todo lo que somos, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma a ti. Entregarte plenamente todos nuestros sentidos humanos para que se conviertan en sentidos espirituales, se abran esos sentidos espirituales y podamos estar bajo la luz de tu presencia, de tu palabra viva, para que esa palabra nos nutra, nos llene de ti y podamos ser esos verdaderos mensajeros de tu amor, nutrirnos con tu presencia viva. Gracias, Padre, por ese amor y esa misericordia que tienes. Gracias por tu bondad. Te alabo y te bendigo por siempre, Papito Dios, porque sé que hoy vas a decirme algo que necesito. Tal vez tenga yo una pregunta en este día, pero esa pregunta hoy me la vas a resolver, Padre, porque es la palabra que necesito para tener ese alimento y enfrentar a esas circunstancias tan difíciles que a veces me agobian, que a veces me dominan. Hoy sé que tu palabra va a ser para mí, por eso estoy atento a recibirla, como ese maná que baja del cielo. Quiero recibir tu palabra santa. Por eso me cubro con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tu divino Hijo, para que los dardos del enemigo no me distraigan y me hagan daño. Y con esa sangre preciosa, hoy cubro todos mis sentidos, mis ojos, mi boca, mis oídos, para escuchar en plenitud, para estar plenamente en ti, y dispongo mi corazón para que sea templo del Espíritu Santo, indigno, pero lo coloco para que Él anide en mi corazón, esté en mi corazón y pueda yo recibir la palabra y ponerla por obra. Gracias, Papito Dios, y bendice a mis hermanos que ven y escuchan este mensaje. Amén, amén y amén. Amén. Palabra para el día de hoy, mi amor. Bueno, vamos para el Evangelio de San Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 18. Cuando se marcharon los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Al verse burlado por los magos, Herodes montó en cólera y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo de Belén y sus alrededores, calculando el tiempo por lo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías. Un grito se oye en Ramá, llanto y lamentos grandes. Es Raquel que llora por sus hijos y rehúsa el consuelo porque ya no viven. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí ya me llama la atención, Moni, cómo
en nuestro país, no sé en otros países, pero a veces por hacer como popular la palabra, se lleva a tener como una forma, como tergiversar algún principio espiritual. Por ejemplo, Moni, lo que es pásalo por inocentes. O sea, hacer chanzas. El día de hoy. Sí. Hacer chanzas, por ejemplo, en un día como es el Día de los Inocentes. El Día de los Inocentes, sí. Hacer chanzas, no sé, bueno, chanzas o hacer bromas. Por ejemplo, no sé, tú has visto en la televisión o en internet que hacen unas bromas. O sea, si tú las miras, a veces yo me quedo mirando, pero después hay algo en mi corazón que me dice no las mires. Porque si yo miro eso, que aparentemente son muy graciosas, por ejemplo, por decir algo, alguien vestido como de árabe y lleva un maletín y lo deja en una esquina y sale corriendo y todo el mundo se asusta y sale corriendo. Eso hace pecar. Y el hecho mismo que tú lo mires de una u otra forma, eso hace que tú apoyes para que sigan haciendo ese tipo de publicidad o ese tipo de videos. No los mires. No mires algo que no está bien, porque si tú lo miras, lo estás apoyando. El solo hecho de mirarlo lo apoyas. Entonces no lo mires. El solo hecho de hablar con base a eso, de una u otra forma apoyas. Igual hay muchas cosas que no están bien. Y es ese pásalo por inocentes. Entonces esta palabra nos habla precisamente de esa muerte de esos niños, ¿no es cierto, Moni? Que se dieron allí en Belén y que realmente fue muy fuerte. Como la ira de Herodes, porque se sintió engañado de los reyes, porque ellos engañaron. Es que es como un círculo vicioso, ¿no es cierto? Él engaña, miente, porque lo llamó simplemente como aparentemente de buena voluntad, ¿no? Pero entonces no, él empieza a indagar a ver quién va a ser el rey. Entonces él no quería ser destronado y lo que hace es matar a todos los niños. Y no solamente murieron los niños, sino de igual manera también murieron mamás que defendían a sus niños y papás que defendían a sus niños. O sea, eso fue una muerte tremenda, fue algo tremendo. Entonces es impresionante cómo realmente por la necedad del hombre, por el deseo de figurar y por el deseo de ser mayor que, entonces cometemos unas atrocidades. Y eso no solamente es a nivel de Israel o de Belén, sino también en nuestras vidas. También no somos muy sensibles al llamado de Dios y a la voz de Dios y fácilmente acabamos con críticas, matamos con juzgamientos a las demás personas. Espiritualmente las matamos. Entonces hay que ser cuidadosos con eso, porque el Señor bien dice en su palabra que si nosotros sentimos en el corazón es como si lo hubiéramos hecho y tiene la misma validez como si lo hubiéramos hecho. Igual, es el mismo pecado. Entonces uno no asume eso como si fuera una realidad. Si tú piensas, por ejemplo, como dice la palabra, si tú ves a una mujer y tú la deseas, ya estás en ese momento fornicando o estás adulterando con esa mujer, porque es el mismo pecado. Lo que está en tu corazón es como si lo hubieras hecho. Igual que se le quita la vida, si tú piensas, ojalá se muriera esa persona. El hecho de desear eso, ya te volviste un asesino. Te volviste un asesino. Y eso es un pecado mortal. Entonces pienso que es importante con esta palabra saber que el Señor, primero que todo, pues nos habla sobre todas esas situaciones que se dan allí con respecto a esas muertes de esos inocentes, ¿no, mi amor? Y siempre fíjate que esa sangre derramada por esos inocentes, dice también la palabra, que esa sangre de una u otra forma clama, porque han sido muchos inocentes. O sea, para que tú estés escuchando este mensaje, antes no se podía, los laicos no podían predicar. Antes era prohibido leer la palabra como tal. ¿Sí? No solamente la leían los monjes, los religiosos, los sacerdotes, el clero, pero nosotros no podíamos leerla. Por ejemplo, había un santo que llamaba San Felipe Neri, que él empezó realmente a trabajar con los laicos a escondidas, a que ellos estudiaran y profundizaran la palabra. Sí, en esa época era prohibido, y es que hace muy poquito, o sea, contando en el tiempo en comparación de tantos miles de años, sí, hasta hace poquito que hemos podido compartir y hablar de la palabra, porque eso era prohibido. Que una mujer predicara, tremendo. O sea, ahí sí que era más complicado. Entonces, fíjense que ya esos tiempos ya han cambiado y quiere decir que realmente
ya la presencia de Dios se ha manifestado en plenitud. Y esta presencia de Dios tenemos que aprovecharla al máximo. Aprovecharla porque después no van a venir tiempos muy, muy, muy oscuros. ¿Qué te parece, mi amor? Sí, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente porque, o sea, en todo tiempo la palabra nos está avisando y nos está advirtiendo las cosas. Pero también nos está indicando cosas importantes, como por ejemplo que el Señor, cuando nosotros estamos con Él va a protegernos, porque aquí, a pesar de que el mal quiso destruir la luz del mundo, sea como sea, el Señor siempre estaba allí, como se dice, al momento específico para informar las cosas de tal manera que se pudieran escapar. Por ejemplo, en esta situación específica, para que San José pudiera tomar a la Santísima Virgen y al niño para irse de allí donde se encontraban. Y no importa, o sea, no importa dónde tuvieran que ir, porque si nosotros miramos, sí, miremos y verá, cuando dice que se fueran y escaparan a Egipto, ¿qué se iba a imaginar Herodes? Que ellos iban a irse para Egipto. Se supone que era tierra de pecado, se supone que allí, ¿cómo iban a llegar allá? Porque eran israelitas, o sea, no cabría en la mente que alguien del pueblo israelita fuera a vivir allí a Egipto. Pero curiosamente el Señor, o sea, cuando Él está en el asunto, Él indica qué es lo que va a suceder, dónde se deben hacer las cosas, en qué tiempo se debe hacer, cuánto tiempo va a durar la situación. O sea, el Señor informa, pero la idea es que tenemos que estar en conexión con el Padre. Si nosotros no estamos en la conexión con el Padre, la verdad, no podremos saber qué se deben hacer, cómo se deben hacer las cosas, o qué es lo que se va a hacer, o cuánto tiempo se va a hacer. Uno no sabría eso, o sea, porque está uno simplemente pensando es por las cosas que uno considera, ¿sí? Entonces es muy importante para nosotros tener esa conexión con nuestro Padre Dios. Lo podemos ver porque no solamente en este caso específicamente de cuando San José va y salva a la Santísima Virgen y al niño de la matanza que hizo Herodes, lo podemos ver cuando en el tiempo de Nehemías, que el Señor le pone en su corazón carga por Jerusalén para restaurar las murallas, y resulta que Él le dice en cuánto tiempo, qué es lo que debe hacer, cómo lo debe hacer, cuánto tiempo va a durar haciéndolo, sí, y las dificultades que puede presentarse, en fin. O sea, cuando nosotros realmente nos conectamos con nuestro Padre Dios nos informa, sí, a través de su palabra, qué es lo que va a suceder, cómo lo tenemos que realizar, hacia dónde tenemos que encaminarnos, por cuánto tiempo debemos hacerlo. Entonces son las cosas tan importantes que nosotros nos perdemos cuando nosotros realmente no queremos estar en comunión con Dios. Y no querer estar en comunión con Dios es no darle tiempo, pero tiempo de calidad. No es un tiempo, porque dirán, no, pues es que yo sí rezo, no, es que yo sí tal cosa, pero tú sí rezas cocinando, manejando, haciendo el oficio y todo. No, tiempo de calidad es que te sientes específicamente a orar, específicamente a estudiar la palabra, a recibir el mensaje, a escribir lo que Dios dice, porque es ese tiempo solo concentrado uno en la presencia del Señor, guardando el silencio correspondiente para poder recibir el mensaje. Cuando nosotros no hacemos eso, realmente, bueno, sí, qué bendición, oras bastante, pero desafortunadamente estás tomando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, como si fuera cualquier vecino que viene a tu casa a hablarte, como si fuera cualquier persona. No le estás dando el primer lugar, y el Señor nos está pidiendo que le demos el primer lugar. Así como Él nos va a dar a nosotros ese lugar de privilegio, porque el Señor te va a hablar a ti específicamente sobre las cosas.
Él es el que te va a hablar a ti, va a pasar, sucederá, acontecerá, mire, tienes que hacer, no hagas esto, haz aquello, porque el Señor informa, el Señor te dice, ya es que tú te dispongas a decir, no, Señor, es que yo no entiendo tu palabra. Pues, ¿cómo la vas a entender si no le dedicas tiempo específico para entenderla? Sí, porque a veces andamos como al pinochazo. Pin marín, uy, esta palabra, uy, pero no la entiendo. No, el Señor te habla a ti, pero tú debes ser respetuoso. Cuando tú vas a la escuela, ¿acaso no te tocaba prestarle atención al profesor de tal manera que pudieras entender las cosas y hacer los ejercicios, hacer las tareas, los dictados y todo eso, porque le prestabas atención específicamente allí al profesor? Y cierto que cuando te distraías haciendo cosas, jugando con tus compañeritos, primero, aparte del regaño que ibas a tener, segundo, la situación de que no entendías, quedabas atrasado en los apuntes, no comprendías la temática. Pues igual es con el Señor. O sea, cuando se dice estudia la palabra, significa que de verdad le prestes atención, que aprendas de esa palabra, que te la guardes en tu corazón y no solamente eso, que la pongas por obra, porque acordémonos que solamente entrarán al reino de los cielos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Entonces, aquí José, en un sueño, ¿sí? Él ni se imaginaba lo que estaba pasando a su alrededor. En un sueño el Señor le dice, toma a tu niño, toma a tu mujer y vete de aquí bien lejitos. Y él, como buen hijo, se levantó e hizo la voluntad del Padre. No, Señor, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo yo me voy a ir para Egipto? Mire todo el camino que tengo que recorrer. Mire, si yo ya estaba consiguiendo las cositas de mi casa, ¿cómo las voy a dejar abandonadas? Señor, pero mire, es que está el niño muy pequeño, ¿cómo me voy a ir por el lado del desierto para llegar hasta allá? No, San José no puso peres. No puso peros, no puso objeciones, simplemente se levantó, tomó a su esposa, a su hijo y vámonos de aquí. Ni siquiera hubo punto de discusión, ni siquiera dijo ¿será que tal vez el Señor se habrá equivocado? No, nada, simplemente cerró sus ojos y se levantó y caminó sin problema. O sea, su criterio, su postura, sus pensamientos, lo que fuera, qué pena, eso queda a un lado porque lo primero que maneja mi vida es Dios. No, es impresionante. Y fíjate, mi amor, cómo realmente esa obediencia, porque San José empezó a ser cada vez más obediente, porque él no dejaba de sufrir, ¿verdad? O sea, por esa condición humana. El hecho, por ejemplo, que mi mamá estaba en embarazo y mi madre María al estar en embarazo, pues él estaba preocupado porque no tenía un sitio donde llevarla, porque le tocó quedarse en un pesebre, pues muchas cosas que él sufría. Y ahora esta situación de tener que salir corriendo, obedeciendo, porque ellos perfectamente se pudieron haber ido para Jerusalén, para Nazaret, pero se quedaron en Belén. Y ahí estando en Belén, pues ya habían pasado pues algunos añitos, porque mi Jesús ya estaba grandecito. Y él de por sí tenés que irse para Egipto, o sea, y una tierra desconocida, una tierra, entonces ponte a pensar, por ejemplo, mis hermanos que de una u otra forma han tenido que irse para otros países por las situaciones financieras, por las situaciones de política, porque han sido perseguidos, o sea, ellos fueron desterrados, de una u otra forma, ellos fueron unas personas que, ¿cómo le llaman? Perseguidos. Ellos, todo lo que vivencia mi Jesús, mi Madre María, San José, nos hacen ver que ellos vivenciaron lo que nosotros vivenciamos, tal vez a una escala muchísimo más alta. Mira, mi madre, cuando ve a mi Jesús cargando con la cruz, cuando lo golpean, ella todo lo vivenció. Cuando recibe el cuerpo difunto de mi Señor Jesucristo, si tú has tenido una muerte de un ser querido, mi mamá te va a comprender porque ella lo vivenció. ¿Sí? Ella realmente le tocó ser exiliada, salir. Y ella sabe qué implica eso, estar en un país extranjero, sabe lo que significa eso. No fue nada fácil. Y a mi Jesús lo perseguían y ellos tenían que estar de una u otra forma en el anonimato porque lo estaban persiguiendo. Y es impresionante
como realmente la confianza que se debe tener en el Señor ante las dificultades que tengamos, ante las circunstancias que tengamos. Y para poder experimentar esa voz de Dios que nos dice no hagas aquello, no hagas lo otro, pues se necesita una comunión con Dios, porque a veces queremos cosas mágicas, o a veces salimos corriendo tratando de que alguien me hable, que alguien me diga. No, yo le voy ayudando a Dios. Sí, primero. claro, yo soy súper celoso, yo les digo, yo soy súper celoso con la profecía, súper recontra celoso. No quiere decir que yo a la profecía no le crea, sino que tengo que mirarlo bajo la luz de la palabra. Sí, a mí me dicen, Rafa, es que tal persona te viene a decir esto, es que la Virgen María te habló. Uy, a mí eso yo le tengo prudencia, porque a veces no es la voz de Dios la que yo estoy escuchando. Y a veces, bueno, ante eso tengo mucho cuidado, muchísimo cuidado. Y mis hermanos de comunidad les pido constantemente que tengan mucha prudencia con respecto a esas voces. San José, dos momentos muy especiales que nos habla la Biblia, que se les aparecieron en los ángeles para hablarles. Una, cuando dudó de mi Madre María y quería salir corriendo en la noche. Y dos, cuando le dijeron tienes que irte. Hay momentos que a uno le dicen tienes que irte y uno no se va, amor. Fíjate, nosotros no somos de separación, de una vez les decimos, y de nulidades. No lo somos, porque nosotros somos matrimonio restaurado por Dios y somos un milagro vivo. Entonces, si yo acepto la nulidad y la separación, quiere decir que el milagro nuestro lo estamos desdibujando, o sea, no estamos dando testimonio. El Señor restaura corazones. Me hizo vivir con esta mujer medio complicadita, y que yo tuviera paz, y que ella también tuviera paz con este hombre complicadito, sí, a la par. Nos restauró. Pero realmente, si mi esposo hubiera escuchado las voces del mundo, de las personas que me aconsejaban, váyase, déjelo. Hasta de la universidad, Moni. ¿Usted qué se está metiendo con Rafael? Un clavo saca otro clavo. Sí, vaya, búsquese a otro, sí. Mi propia familia decía, no se vaya, le aconsejaban hasta Mora Mónica. No se case con él, no se mete con el Rafa, eso va a sufrir con él. Entonces, fíjate, de una u otra forma, y aquí estamos predicando, mira. ¿Sí te das cuenta? De lo más vil y menospreciado, Dios escoge a sus... nosotros éramos hasta comunistas. Pensábamos en el comunismo y estudiábamos el comunismo, ¿no? Eso es impresionante. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, no escuches esas voces que no son de Dios. Todo disciérnelo bajo la luz de la palabra. Disciérnelo. Pide consejo de personas que den testimonio y que tú sepas que dan testimonio. Porque incluso puedes ir de alguien espiritual aparentemente y te dice, sepárate. Busca otro. Porque no eso no están dando testimonio. Entonces ten cuidado. Hay momentos que hay que tomar distancia. Porque si está siendo maltratada mi hermanita, si está siendo maltratado mi hermano, hay que tomar distancia. Porque es un ambiente tan tóxico el que estás vivenciando, pero tan tóxico que estás afectando no solamente tu salud, sino también la vida de tus hijos. Hay que tomar distancia. No te estoy diciendo que te separes, pero hay que tomar distancia. Y hay que aprender a decir basta, hasta aquí no más, ¿sí? Y recuerda algo muy importante: si alguna vez tomas una decisión, tienes que tomar una decisión, siempre piensa que la decisión que tienes que tomar esté fundamentada en el amor. Y cuidar el presupuesto y cuidar el bienestar de tu familia. Por ejemplo, voy a poner un caso. Cuando uno está en el mundo, caso mío, su mente está entenebrecida. En el mundo uno ve, le pintan pajaritos en el aire. Uno ve el oro por todo lado. Uno cree que va a conseguir, mejor dicho, de la noche a la mañana uno va a llenarse de dinero por todo lado. Y uno le propone, uy, hermano, este negocio que salió es espectacular. Se lo digo por el testimonio de un amigo de mi amigo. El testimonio de un amigo de mi amigo. Este negocio es espectacular, hagámosle, Rafa. Y yo, bueno, está bien, hagámosle. Y empezaba Cristo a padecer, como se dice popularmente, porque económicamente a ese amigo le fue re mal. Las quiebras y las deudas. Las quiebras, las deudas, salga corriendo de un lado para otro. El descrédito. Es impresionante. Andando hasta con los zapatos rotos. No había ni comida en la casa de ese amigo, ¿no? De ese amigo del amigo. Del amigo de Rafa.
Muchas cosas por escuchar voces extrañas. Y vaya corriendo donde la esposita y sáquele el dinero a la esposa, que no te preocupes, que yo voy a salir adelante, que voy a montar ese negocio, que Que yo vamos a te hacer voy a esta, pagar. que yo te voy a pagar. Sí. Y sáquele el dinero a Mónica. De verdad, tres veces le saqué las cesantías a mi Por eso esposa. el amigo de mi amigo tiene que seguir Ay, trabajando. perdón, el por amigo de mi amigo, sí, se me escapó. Por eso el amigo de mi amigo tiene que seguir trabajando para ver si paga la deuda. No, ya he pagado con creces, mijita, mire cómo estoy sudando y sufriendo. No, es que los intereses y la depreciación sigamos, y todo el cuento, ¿eh? no me cambien mi conversación. Entonces, hay que ser muy prudentes frente a esas voces que escuchas. Por eso no tomes las cosas a la ligera ni al impulso. Ve a la presencia del Santísimo, ve a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Alguien decía algo que me gustó mucho. Me dijo, Rafa, es que voy a hacer este tipo de cosas y es que pero no sé a quién pedirle consejo. Entonces, ella tomó una decisión muy bonita. Dijo, le voy a pedir consejo a 4 sacerdotes diferentes. A 4 sacerdotes. Y si 2 están de acuerdo y si otros 2, ahí sí que voy a pedirle consejo a Rafa porque ahí queda complicado. Pero voy a intentar de por sí que ellos me den una luz, porque a veces hasta nuestros propios sacerdotes que tenemos que orar por nuestros sacerdotes. Sí. Sepárese. La nulidad. Ya, váyase. Mire, usted no se imagina la cantidad de personas que han venido a nosotros. Han pasado por muchos sitios. Que todo el mundo le dicen sepárese, 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 sepárese. Y cuando llegan a nosotros, yo digo, qué pena contigo. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque es que realmente empieza tú a sanar tus heridas emocionales, creces espiritualmente y ya mira la situación. Pero hay momentos en que hay que tomar distancia. Hay que tomar distancia porque tu ambiente es demasiado tóxico. Es enfermizo. Demasiado enfermizo. Y así no vas a poder salir adelante. No vas a poder. Porque no andas en un desespero, en una angustia, en una situación emocional tremenda y no vas a poder. Por eso hay que momento en que se debe tomar distancia. Qué pena, Mónica la tomó conmigo. Pero Aún así, estando en la casa, la tomó conmigo, distancia la tomó. Estando en la casa, la tomó, dijo, hasta aquí vas, Rafa. Hasta aquí no más, pero con autoridad. Porque entonces te vuelves un mendigo de amor. Y creyéndole a Dios en Claro. todo lo que decía, porque es que no es, no, es que yo ya ya estoy cansada y estoy desesperada con mi esposa y entonces tomo distancia. Eso es resentimiento y eso no es de Dios. O sea, la idea es que tú debes aprender a depender de Dios y te aseguro que en tu corazón tendrás claridad qué tienes que hacer. Claro, y de por sí siempre sé muy celoso y muy celosa. Lo que siempre ve por encima de todo es el beneficio y el interés de tu familia. Si tú ves que tu cónyuge está haciendo un negocio que no es, tienes que tener en cuenta el bienestar de tu familia por encima de lo que sea. Porque a veces te endeudas por él, como le pasó a la amiga de mi amiga, ¿sí? Te endeudas por él y estás perdiendo la posibilidad de un bienestar familiar, simplemente por rendirle pleitesía a tu ídolo, por estar mendigando amor. Bueno, mi amor, yo creo que estás hablando mucho. ¿Yo? Entonces ya terminemos para que las personas descansen. En todo caso, confía en el Señor, en las palabras que Dios te da. De verdad, que sea tu amigo, que sea tu guía, tu defensor, tu abogado. No le tengas miedo. ¿Sabes qué? Cuando tú quieres tener distancia con Dios, quiere decir que todavía quieres tener parte con el enemigo, con el infierno. Entonces tú eres quien tienes que decir, porque solamente hay 2 caminos, el camino del bien y el camino del mal. No hay caminos intermedios. Si te quedas en el medio eres un tibio. Entonces tú decidirás, pero solamente hay 2 caminos, o le crees a Dios o le crees al diablo, no más. Pero para creerle a Dios es necesario que tomes la decisión clara y de verdad te acerques a Dios, te acerques a sus palabras, te acerques a sus consejos y hagas lo que Él te dice. Si quieres salir adelante, sigue ese camino. Si no, ya sabes el camino, este camino por donde lleva. Hacia dónde lleva, entonces no te andes quejando luego. Y lo otro, por favor, eso de las inocentadas y las chanzas,
No participes de eso No porque te participes de vuelves eso. cómplice de eso. Y si tú las haces, por favor, renuncia a ese tipo de cosas. Eso de que le haces una broma, hacerles bromas, ese tipo de cosas no son buenas porque en el fondo hay una mala intención. El que la gente se burle de las otras personas. Por ejemplo, uy, no. No solamente es hacerlo. Por ejemplo, esos videos que la gente se divierte de verdad, pero uy, yo digo, ¿cómo se van a divertir del dolor ajeno? Claro, Que claro. va montando en un monopatín y se cae y entonces, Terrible, que no, va y caídas. Por ejemplo, yo veía unas cosas sí, tremendas o sea, y la gente burlándose de eso y uno dice, Dios mío, ¿cómo se vuelve uno partícipe en esas cosas? sí, porque Satanás todo el tiempo está burlando. Del dolor de los Sí, demás. del dolor de los demás. Se burla y ahí está uno siendo partícipe del propio Satanás en ese momento. Uno está en ese mismo juego con Satanás. Entonces no caigamos en esas cosas así, porque eso hace mucho daño. Y sobre todo... Por ejemplo, ahora yo veía, por ejemplo, en la época de invierno, yo no conocía solo el hielo negro, yo no sabía qué era el hielo negro, y el hielo negro es súper peligroso, Moni. Es de lo más O peligroso. sea, porque la gente no puede caminar, y entonces se caen, y veía, por ejemplo, hasta me llamó tanto la atención uno de los videos que salió, donde como un ratoncito, una ratica, a veces la sacamos corriendo las ratas, pero no es que sean malas, sino que nosotros de por sí somos sucios, y entonces por eso es que andan en todo lado. Pero las ratas son muy limpias, ¿no sabían ustedes? Y como que una rata se estuviera bañando. Fue una persona que le echó pegante, y ella estaba tratando de quitarse ese pegante y estaba haciendo algo impropio, y la gente simplemente se disfrutaba viendo eso. Entras en eso es una morbosidad. Eso es morbosidad, mi hermano. Eso es morbosidad, es enfermedad. Y eso te hace hacer algo indebido y estás cayendo en el juego de Satanás. Entonces, no, esas cosas de las inocentadas y las bromas, no te lo permitas. No te lo permitas. De verdad, no es bueno. No es bueno. Y a veces culturalmente hacemos bromas porque culturalmente se tiene la tradición. Y no está bien. No está bien. Son una cosa es que juguemos en familia. Por ejemplo, nosotros jugamos y tenemos que pagar penitencias. No, eso es súper divertido, ¿sí? Que poner un payasito, que pintar, pero como un acuerdo para disfrutarlo en familia. Pero no para burlarnos de la otra. Eso no está bien. Sí, que porque es gordito, que porque es flaquito, que porque le falta un diente, que mire tal cosa, que porque tiene gafitas, que no sé qué más cosas. Mira, no te burles de eso, porque eso es una maldición, decir mal. Tú te estás condenando con eso. Y no solamente eso, tengamos presente que también el humor. Hay humor o sea, chistes, sí. Que de verdad también no son nada recomendables. Eso de doble sentido, el doble sentido no es de Dios. No es de Dios cuando a ti te hacen pensar cosas incorrectas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no hay que participar de todo, porque de verdad que todo lo podemos hacer. Eso es lo que dice la palabra. Todo lo podemos hacer. Pero no todo nos conviene. Entonces tengamos cuidado de esta situación en tantos días que se presentan. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Nos vemos confiando en el Señor, como dicen en México, tan lindo en Centroamérica. Primero Dios. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Chao. Chao.